placer, hermanos adventistas del séptimo día, de poder estar en su hogar para compartir con ustedes el tema los obreros de la hora undécima. Hermanos, como adventistas del séptimo día, sabemos que viene el juicio de los vivos. Y cada uno, como dice el espíritu de profecía, vamos a ser juzgados como si no hubiera nadie sobre la tierra. Como texto de meditación, hermanos, vamos a leer en Obreros Evangélicos, en la página 318, párrafo 3. Dice: cada alma debe mirar a Dios con contrición y humildad, para que Él la guíe, conduzca y bendiga. No debemos confiar a otros la obra de escudriñar las escrituras en lugar nuestro. Con frecuencia, algunos de nuestros hermanos dirigentes se han colocado del lado equivocado, y si Dios mandase un mensaje y aguardase a que estos hermanos más antiguos preparasen su progreso, nunca llegaría a la gente. Así que, hermanos, la inspiración nos aconseja en ese texto para que no dejemos la salvación, ¿ok? Para que no dejemos el trabajo de escudriñar las escrituras en nuestro lugar. Porque es como decir, la salvación es algo personal. Si esta persona se pone del lado equivocado, ¿qué pasa? Nosotros también vamos a equivocarnos. Para comenzar, vamos a pedir la bendición del Señor. Vemos: bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, porque has permitido que tus hijos puedan escuchar y entender que estamos en tiempo de tu juicio, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad sobre la tierra. Señor, permita que tu espíritu pueda morar en los corazones de los oyentes, para que podamos entender en el tiempo que estemos y prepararnos en consecuencias. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a entrar en el tema, hermanos, que hallamos en la parábola de Cristo en Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 8. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió también como a la tercera hora y vio que otros estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id vosotros también a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como a la sexta y a la novena hora e hizo lo mismo. También alrededor de la 11ª hora salió y halló que otros estaban allí, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijo: porque nadie nos ha contratado. Les contestó: id también vosotros a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde el último hasta los primeros. Así que vamos a ver algunos puntos importantes en esta lectura, hermano. Primero, el jefe de la casa contrata a trabajadores en 5 ocasiones diferentes. Segundo, hay 4 periodos de 3 horas. Tercero,
En cada uno de los 3 primeros periodos, solo un grupo es contratado. Cuarto punto. En el cuarto y último periodo, de 3 horas, 2 grupos son contratados. Punto 5. El acuerdo por un denario solo se hizo con el primer grupo. Punto 6. Los otros grupos van a recibir lo que será justo. Punto 7. Al final del día, todos reciben el mismo pago, aunque el último grupo solo trabaja una sola hora. Vamos a ver lo que leímos en gráfica ahora, hermanos. Este es el reloj del día, hermano. Esto tiene 24 horas. Si vemos bien, vamos a ver que el día comienza en la hora primera hasta la hora 12. También la noche comienza en la primera hora hasta la hora 12. Así que tanto el día, tanto la noche, tiene 12 horas. ¿Ok? Así que esto es el reloj que habló Cristo en esta parábola. Cristo no habla en la parábola de la noche, sino habla del día. ¿Ok? Así que este estudio, los obreros de la hora undécima, solo va a tratar la parte del día que Cristo habló. ¿Ok? Primero, vimos que el jefe de la casa salió temprano en la mañana para contratar los primeros obreros, como a las 6 por ahí. Pero en el reloj antiguo se dijo primera hora. ¿Qué? En la primera hora. Que en el reloj nuestro, que es como las 6 de la mañana, apenas que cuando el sol se está saliendo. En el segundo lugar salió a la hora tercera, como a las 9 de la mañana, y contrató el segundo grupo. Y salió otra vez como a la hora sexta, que es como las 12 del mediodía para nosotros en el reloj. ¿Ok? Otra vez salió como a las 9 horas, que es como las 3 de la tarde para nosotros. Y salió otra vez por último como a la undécima hora, que es como las 5 para nosotros, que falta una hora para que se pone el sol a las 6. Así que también vemos que hay 4 periodos de 3 horas. El primer grupo que trabajó 3 horas. 1, 2 y 3 horas. También vemos el segundo grupo también tiene 3 horas. 1, 2, 3 horas. Y el tercer grupo también tiene 3 horas. ¿Ok? 1, 2, 3. Estos 3 primeros periodos solo hay un grupo, pero en el cuarto periodo hay 2 grupos. Hay algo aquí que vamos a ver qué es, porque diferentemente a los demás periodos, este periodo de 3 horas tiene 2 grupos, pero los demás tienen solamente un grupo contratado. Ok, vamos a ver quién es el jefe de la casa que salió a contratar los obreros y quiénes son los obreros. En Palabra de Vida del Gran Maestro, Espíritu de Profecía, hermanos, Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 327, dice así: el trato del jefe de la casa con los obreros de sus viñas representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. Fin de la cita. Así que en solo este texto, la inspiración nos dice quién es el obrero de la casa, que es Dios, y quiénes son sus obreros, que somos la familia humana, sus hijos, ¿ok? Sus siervos. Ahora vamos a ver qué representan la viña y la plaza. Primero, la viña.
Palabra de vida del Gran Maestro en la página 243, párrafo 1, la inspiración nos dice qué es la viña. Dice, Dios reclama toda la tierra como su viña, aunque ahora esté en manos del usurpador, pertenece a Dios. Es suya tanto por redención como por creación. Fin de la cita. Así que toda la tierra es la viña del Señor. Siguiente, ¿qué es la plaza ahora? Testimonio para la iglesia, como 5, página 183, nos va a decir qué simboliza la plaza. Dice, las siguientes palabras de Cristo se aplican a la iglesia. ¿Por qué estáis todo el día desocupado? Mateo 26. ¿Por qué no estáis ocupados en alguna tarea dentro de su viña? Fin de la cita. Así que, según nos dice la inspiración aquí, estas palabras se aplican a la iglesia. Así que, ¿qué pasa? Hagamos el rompecabezas. El jefe de la familia, que es Cristo, que es Dios, pasa en la iglesia, la plaza, contrata a los obreros, que somos nosotros, sus obreros, sus hijos, y los envía al mundo para trabajar, para buscar las almas, para predicar el evangelio. Amén por eso. Así que esto es la cuestión, pero hay mucho más que nos enseña esta parábola. Por ejemplo, ¿quiénes son los 5 grupos que llamó? Los 4 periodos, ¿qué significan? ¿Qué significa el día parabólica? Todo eso vamos a descubrir qué quiere decir Cristo en esta parábola. Vamos a ver, hermanos. ¿Qué significa? Ahora vamos a responder. ¿Qué significa el día, el periodo de trabajo que trabajó los 5 grupos? Vemos que cada grupo trabajó en una hora diferente. ¿Ok? Y cada grupo trabajó 3 horas. Ok, vamos a ver. En Génesis 1, versículo 14 al 16 dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Así sirvan de lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así. Hizo Dios las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor, el sol, para dominar el día. Y la lumbrera menor, la luna, para dominar la noche. Fin de la cita. Así que Dios hizo 2 lumbreras. El sol para dominar en el día y la luna para dominar en la noche. Así que el sol da luz. El sol da luz. ¿Qué significa la luz, hermanos? En el Salmo 119, versículo 105, nos dice que es luz. Ya sabemos este texto. Lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios es la lumbrera que alumbra nuestros pies. Así que el sol que da la luz es la palabra de Dios, hermano. ¿Ok? Porque la palabra de Dios, según Salmo 119, nos dice que la lumbrera significa la palabra de Dios. Así que el periodo del día, hermano, simboliza un periodo que el hombre, la humanidad, es iluminada por la luz del sol, que es la palabra de Dios. Así que, vamos a ponerlo así, desde la Biblia fue escrita hasta el fin del tiempo de gracia, cuando la Biblia no puede salvar a nadie, hermanos. ¿Ok? Desde que la Biblia empezó a escribirse hasta
que la Biblia no puede salvar a nadie. Allí comienza y termina el día que Cristo habla. Y vamos a descifrarlo según la inspiración y vamos a ver que eso es así, hermanos. Vamos a seguir. El día, ¿ok? Vamos a ver ahora la noche que precede. Aunque Cristo no habla de noche en esta parábola, pero sabemos que cada día hay una noche que le precede y una noche después de este día. Vamos a hablar un poco de esta noche, ¿ok? Aunque no entra en el tema. En el conflicto de los siglos, en la página 7, nos dice: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó ¿con quién? En el tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro sagrado. Esta labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. Fin de la cita. Así que la Biblia comenzó a escribir con Moisés, y los 25 siglos anteriores de Moisés, ¿ok? La palabra de Dios fue dada de padre a hijos, indirectamente. ¿Qué pasa? Vimos ahorita que en la noche, ¿ok?, preside la lumbrera menor. ¿Qué pasa con la lumbrera menor? La lumbrera menor transmite luz, pero no es su propia luz, sino la luz del sol. Así que la lumbrera transmite la luz indirectamente, ¿ok? La palabra de Dios indirectamente. Así que es lo mismo. En aquel tiempo, que es el tiempo de la noche, el hombre transmitía la palabra de Dios indirectamente. La inspiración lo dice aquí. 2500 años antes de Moisés, antes que fuese a escribir la Biblia, la palabra de Dios se escribía, se daba de padre a hijo indirectamente, igual que la luna da su luz indirectamente. Vamos a ver ahora, hermanos, la noche que viene después de este día. Vamos a ver qué es esta noche. Isaías 60, versículo 2 nos dice: porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra. Ok, así que Isaías nos dice, en un futuro, tinieblas cubrirán la tierra. Y ya sabemos que la luz es la palabra de Dios. Con la ausencia de luz, con la ausencia de la palabra de Dios, hay tinieblas. Y si hay tinieblas, significa que no habrá palabra de Dios. Amós nos lo va a decir. Amós capítulo 8, versículo 12 dice: irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán errante buscando palabra de Jehová y no la encontrarán. Fin de la cita. La gente buscará la palabra de Dios y no la hallarán. Eso es la oscuridad que Isaías nos dijo que habrá. ¿Qué pasa, hermano, que no habrá palabra de Dios? Vamos a ver. Jeremías capítulo 8, versículo 20 nos dice: los perdidos dirán, ha pasado la siega, se ha acabado el verano y nosotros no hemos sido salvos. Así que terminó la gracia, hermano. Por eso que no hay palabra de Dios. No es que la Biblia no va a existir, sino la Biblia no tendrá el poder de salvación en aquel tiempo. ¿Ok? ¿Quiénes
¿quiénes son los obreros ahora de la hora primera? De la primera hora. Los que Cristo llamó primero. En Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 330, párrafo 5, dice la sierva del Señor exactamente lo que dijimos. ¿Ok? Los judíos habían sido llamados primero en la viña del Señor. ¿Quién escribió la Biblia? Moisés. Y vemos aquí que la sierva del Señor nos confirma lo que dijimos primeramente, que los judíos son los obreros de la hora temprana, los primeros en ser llamados. Así que el día, confirmamos que el día comienza cuando la Biblia comenzó a escribirse. El día parabólica comienza cuando la palabra de Dios comenzó a escribirse por Moisés. Sigo con la cita. Los judíos habían sido llamados primero en la viña del Señor, y por causa de eso eran orgullosos y justos en su propia opinión. Fin de la cita. Vimos en la lectura que el jefe de la casa hizo un pacto con el primer grupo. Se les dijo que les iba a dar un denario por el jornal de trabajo. En Ageo capítulo 2, versículo 5, la inspiración nos dice de este pacto. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así que Ageo nos confirma que Dios hizo un pacto con Israel saliendo de Egipto. En el Salmo capítulo 105, versículo 8 al 11, nos dice aquí qué es el pacto. ¿Ok? Dice: se acordó Dios, hablando de Dios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el cual hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac. Lo confirmó a Jacob por estatuto y a Israel como pacto perpetuo, diciendo: os daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Fin de la cita. Así que el pacto es eso, la tierra de Canaán como la heredad de Israel. Así que el denario que prometió darles es la tierra del Canaán. ¿Ok? La tierra del Canaán. Así que, ¿cuál era el mensaje de este grupo, hermanos? En Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice: que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Dios mandó a Moisés para que le hagan un santuario para habitar en medio de ellos. Y en este santuario se recibía, los sacrificios de los animales para perdón de sus pecados. Así que el mensaje del pueblo de Israel en aquel tiempo era el sistema ceremonial. Esto es era el mensaje del primer grupo. Vamos a pasar en el segundo grupo. ¿Quiénes son los obreros de la hora tercera? Los que llamó a las 9 de la mañana en el calendario nuestro, a la tercera hora en el calendario antiguo. Previo a eso, vamos a ver algo. ¿Por qué Cristo no siguió dando el otro mensaje a los judíos? ¿Por qué no siguió con ellos? Sabemos, hermanos, que los judíos rechazaron a Cristo cuando Cristo quiso darles las enseñanzas. ¿Ok? Cuando Cristo les quería enseñar que Él era el sacrificio, los corderos que cada día ofrecían el sacrificio, entonces ellos no quisieron entender eso. Y por eso Dios tuvo que llamar a algunos que aceptaban el mensaje en medio del pueblo.
Por eso Dios tuvo que llamar a otro grupo, a escoger entre ellos algunos que sí lo aceptaban. ¿Ok? Así que en cada grupo vamos a ver que es así, hermanos. Es así. Por el duro del corazón del hombre, rechazando el mensaje. ¿Ok? Entonces, por eso que Dios dejó a uno en la oscuridad, escogió a otros que lo aceptan. Ok, los obreros de la hora tercera, vamos a ver quiénes son. Marcos capítulo 15, versículo 25 dice: era la hora tercera cuando lo crucificaron. Crucificaron a Cristo en la hora tercera. Hechos capítulo 2, versículo 15 dice: porque estos no están embriagados como pensáis, pues es solamente la tercera hora del día. Así que tanto Cristo murió a las 9 de la mañana, la tercera hora, como el Evangelio comenzó a predicar a la tercera hora, a las 9 de la mañana. Así que los primeros cristianos, la iglesia apostólica, son los obreros de la hora tercera. Los obreros que Cristo llamó a las 9 de la mañana en nuestro calendario. Así que, hermanos, por rechazar al mensaje de Cristo, los judíos, todos los que rechazaban a Cristo, no son aquí de los obreros de la hora undécima. Y ya sabemos que solamente 120 judíos recibieron el Espíritu Santo. Vamos a ver el mensaje de ellos. El mensaje de ellos se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 22 y en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hechos 3, 22 dice: hombre de Israel, oíd estas palabras. Es Pedro hablando, ¿ok? El famoso discurso de Pedro, cuando 3,000 personas se convirtieron en cristianos. Dice: hombre de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros. Como vosotros mismos sabéis, que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, vosotros matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. A él Dios le resucitó, habiendo desatado los dolores de la muerte, puesto que era imposible que él quedara detenido bajo su dominio. Hebreos capítulo 4, versículo 14 nos dice: por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Fin de la cita. Así que el mensaje de ellos era la muerte, resurrección y sacerdocio de Cristo. Así era el mensaje de ellos. Ellos no tuvieron pacto porque se les dijo a los demás grupos que se les iba a dar lo que será justo. Solamente con el primer grupo se hizo un pacto y ya vimos cuál era el pacto. Características de los dos primeros grupos. Vamos a ver antes de seguir a los demás grupos. Note, hermanos, que el sol, en cada instante que Cristo hizo los llamados, cambia. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, ¿cómo está el sol? Está un poco frío. ¿Ok? A las 9, ¿cómo está? ¿Está igual? No. El sol está más caliente que a las 6 que hizo el primer llamado. A las 12, que hizo el tercer llamado, ¿cómo está? El sol está mucho más caliente. Entonces, a las 3 cuando hizo el otro llamado, ¿cómo está el sol? El sol está menos caliente que las 12. Pero no es lo mismo que los demás. Pero a la 11ª hora, ¿cómo está el sol? El sol está poco caliente,
pero no igual a los demás. Así que en cada hora hay un brillo de sol diferente. Y vamos a ver que el mensaje de cada grupo es diferente. El mensaje del primer grupo era el sistema ceremonial, y el mensaje del segundo grupo era la muerte, resurrección y sacerdocio de Cristo. Y vamos a ver que los demás grupos, cada uno tiene su mensaje. Vamos a ver en Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 98, párrafo 3, dice la inspiración: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esta generación. Las viejas verdades son todas esenciales. Las nuevas verdades no es independiente de las viejas, sino un desarrollo de ellas. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Fin de la cita. Así que, hermanos, como nos dice la explicación aquí, en cada época hay un nuevo mensaje, un nuevo desarrollo del mensaje. Las antiguas mensajes todavía son esenciales. Si no comprendimos las viejas verdades, no vamos a entender las nuevas. Así que nos dice la inspiración, es igual que vimos que el sol en cada época, en cada llamado, no tiene el mismo brillo, es diferente. Por eso que cada grupo tiene un mensaje, una verdad presente. Vamos a la gráfica anterior. Ok, hermanos, así que con esa cita ya vemos que el primer grupo tiene un mensaje, el segundo grupo tiene un mensaje, pero ¿quién vino con el mensaje de ellos? ¿Quién? Un profeta. Exacto, hermano, un profeta. El primer mensaje, Moisés como profeta llevó este mensaje. Y el segundo, Cristo es el profeta que llevó el mensaje. Y vamos a ver que los siguientes grupos también tienen un mensaje nuevo y un profeta. Otra cosa que debemos notar antes de pasar al tercer grupo. El primer grupo que tenía el mensaje, que son los judíos que tenían el mensaje del sistema ceremonial, podían ser salvos sin guardar este mensaje. No. Porque ya sabemos, ¿ok? Ya sabemos que si un judío dejaba de ofrecer en sacrificio un pigeón, un animal cualquiera que según su capacidad, no iba a recibir perdón por sus pecados. No iba a recibir perdón por sus pecados. Así que nadie en esa época, ningún judío podía ser salvo sin el mensaje del sistema ceremonial. Vamos a pasar al segundo grupo. ¿El segundo grupo podía ser salvo sin el mensaje de Cristo? No, hermanos. Nadie en aquel tiempo podía ser salvo sin el evangelio. Por eso que vimos que la condenación se cayó sobre los judíos que rechazaron a Cristo. ¿Ok? Nadie podía ser salvo en aquel tiempo. Y vamos a ver que es igual en cada grupo. ¿Ok? El mensaje de la verdad presente es el que salva, es el que sella. Vamos a seguir. ¿Quiénes son los obreros de la hora sexta, hermanos? Los únicos después de la iglesia apostólica con un mensaje nuevo son los de Guillermo Miller y sus asociados con un mensaje nuevo, que son los 2300 tarde y mañana, la purificación del santuario, el mensaje del primero y del segundo ángel. Así que Guillermo Miller y sus asociados son los obreros de la hora sexta. Hermanos,
Ahora podemos hacer una pregunta. Veamos. ¿Por qué no puede ser Martín Lutero? Porque Martín Lutero era un obrero de Dios también. ¿Por qué no puede ser Knox? No puede ser Campbell. No puede ser Wesley. ¿Por qué no puede ser estos reformadores? Porque eran también obreros del Señor. La única respuesta, hermano, que podemos dar, que nos dice la inspiración anteriormente, es que ellos no tenían una verdad nueva, no tenían un mensaje nuevo, porque el mensaje de ellos ya existía anteriormente. Ellos eran reformadores, levantaban las verdades que pisoteaba el papado. Eso era el trabajo de ellos. Ellos eran obreros, sí, pero no pueden aparecer aquí porque los obreros que están aquí son los que tienen mensajes nuevos, verdad nueva. ¿Ok? Por eso que el mensaje de Guillermo Miller es algo totalmente nuevo. Y la inspiración nos dice que Dios desde su principio, en 1833, Dios guió los pasos de Guillermo Miller. ¿Ok? Vamos a seguir, hermanos. ¿Quién fue Guillermo Miller? Primero es escrito, página 229, nos dice quién fue Guillermo y cómo Dios lo guió. Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia y lo indujese a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de las verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios, viendo ella una perfecta cadena de verdades. Aquella palabra que había considerado no inspirado se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que unos pasajes de la Escritura son explicación de otros, y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido por otro. Miraba las sagradas palabras de Dios con gozo, a la que son profundísimo respeto y reverencia. Fin de la cita. Así que eso era Guillermo Miller. ¿Por qué fueron hechas entonces, hermanos, estas dos llamadas juntas? ¿Por qué hay una relación entre los obreros de la hora sexta y las de la novena? Leyendo en Mateo 20, versículo 5, vemos esta relación. Leyendo, dice: salió otra vez como a la sexta y a la novena hora e hizo lo mismo. Así que la palabra "y" puso una relación entre los obreros de la hora sexta y los obreros de la hora novena. ¿Por qué eso? No hay coincidencia en la palabra de Dios, hermanos. Cada cosa se hizo por una razón. ¿Ok? Así aquí vemos, hermanos, que los mismos mileritas son los mismos que vienen a ser adventistas del séptimo día. Esta es la relación. El 22 de octubre de 1844 se hizo un chasco. Antes del chasco había como 30,000 personas en las filas, pero después del chasco quedaron alrededor de 50. Lo podemos ver eso en primeros escritos en prólogo histórico. Así que quedaron como 50.
Estos 50, entre ellos estaba la hermana Amon G. de White, ella que recibió el otro mensaje, que es el mensaje del tercer ángel, hermanos. Así que eso es la relación. Los mismos discípulos de Guillermo Miller vinieron a ser los obreros de la hora novena. Ok, por eso, hermano, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11 dice: y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo diciendo: ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo: toma y trágalo, y hará amargar tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo. Y me dijeron: te es necesario profetizar otra vez a mucho pueblo, muchas naciones, lenguas y reyes. Fíjate la cita. Así que esto es la experiencia de Guillermo Miller. La inspiración nos dice que el tragar del librito es el chasco que recibieron el 22 de octubre del 1844. Pero la dulzura que hallaron al masticar el librito es el sabor de evangelizar el retorno de Cristo sobre la tierra. Eso es la explicación de la primera parte. Pero en la segunda parte vemos, en el versículo 11 dice que te es necesario profetizar otra vez. Esto significa que el grupo ya profetizó una vez. ¿Ok? ¿Cuándo era? Con Guillermo Miller profetizaron. Entonces el ángel les dijo que tienen que profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones, tribus y lengua. Otra cosa que podemos ver, hermanos, en este texto: a los adventistas del séptimo día, los obreros de la hora novena, se les dijo que tienen que predicar otra vez. Significa, los mensajes de Guillermo Miller tienen que predicarlo otra vez. ¿Ok? A los adventistas se les dijo que tienen que predicar otra vez. Pero, ¿a quién tienen que terminar la obra? Vamos a ver. No. Dice a mucho pueblo, naciones, lengua y reyes. Mucho abarca una porción, puede ser la mayoría, puede ser la mitad. ¿Ok? Eso abarca mucho, pero no es todo. Y vamos a ver cómo termina el evangelio. En Mateo 24, versículo 14, dice Cristo que el evangelio del reino será predicado a todo el mundo como testimonio y después vendrá el fin. ¿A cuánto Cristo dice? A todo. Así que pregunto, ¿mucho y todo son lo mismo? No, no son lo mismo. Mucho abarca una porción, pero todo incluye a todo, pequeño y grande. Así que mucho y todo no son lo mismo. Así que eso denota que los primeros adventistas del séptimo día no son ellos que deberían terminar la obra. No es el mensaje del tercer ángel que iba a terminar la obra. Falta algo. Como vemos en esta parábola, falta los obreros de la hora undécima, exactamente. ¿Ok? Falta los obreros de la hora undécima. Ok, ya vemos los obreros de la hora primera, que son los judíos saliendo de Egipto,
los obreros de la hora tercera, que son los primeros cristianos, la iglesia apostólica, los obreros de la hora sexta, que son ¿quién? Que son Guillermo Miller y sus asociados, ¿ok? Y vimos que cada uno tenía un mensaje, una verdad presente. Cada uno tenía un profeta que llevó el mensaje. El profeta del primer grupo era Moisés. El profeta del segundo grupo era Cristo. El profeta del tercer grupo, que eran los obreros de la hora sexta, era Guillermo Miller. Entonces, los obreros de la hora novena hora son los adventistas del séptimo día. Y la profetisa de ellos era Helena Hammond de White. ¿Ok? Así que la doctrina fundamental de los adventistas del séptimo día reconoce a Helena G. de White como profetisa. Dice la doctrina fundamental número 18, dice: uno de los dones del Espíritu Santo es el de la profecía. Este don es una de las características distintivas de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Helena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. ¿Cómo es? Una permanente y autorizada fuente de luz. Y proveen consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. ¿A qué iglesia? La iglesia verdadera, la iglesia adventista del séptimo día. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual deben ser evaluadas toda enseñanza y toda experiencia. Fin de la cita. Esa es la doctrina fundamental de los adventistas del séptimo día, número 18, hermano. Reconoce a la Helena G. de White como profetisa. También, hermanos, igual que vimos que el primer grupo, los obreros de la hora temprana, que son los judíos, con profeta, como Moisés como profeta, no podían ser salvos sin el mensaje de ellos, sin el sistema ceremonial. Si alguien no ofrecía el sacrificio de un animal cada día, no podía recibir perdón. También con los obreros de la hora tercera, los primeros cristianos no podían recibir perdón por sus pecados si alguien no aceptaba a Cristo. Por eso que fue la condenación de los judíos. También los obreros de la hora sexta no podían ser salvos sin el mensaje del profeta, que es Guillermo Miller. Ya vemos eso, exactamente como adventistas sabemos eso, que los protestantes en aquel tiempo rechazaban el mensaje de Guillermo Miller. Por eso salió el segundo mensaje. En Apocalipsis 14, versículo 8 dice: ha caído Babilonia la grande, que es el segundo mensaje que dio Guillermo Miller. ¿Por qué? Porque rechazaron al primer mensaje, que es la purificación del santuario, hermanos. Así que ellos quedaban condenados por rechazar la verdad presente. Entonces, en nuestra iglesia, en nuestro tiempo, en nuestro periodo, ¿será diferente? No, hermanos, no puede ser diferente. A cada época hay una verdad presente. Esta verdad presente es la que salva, es la que nos sella, igual que vimos en los otros grupos, hermanos. Así ven. Así que es tan importante la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, para nosotros conocerlo y practicarlo, igual que los judíos tenían que aceptar y reconocer a Jesús si querían ser salvos. ¿Por qué nosotros como adventistas aceptamos que los obreros de la hora primera debían aceptar a Cristo para ser salvos, y nosotros no queremos
Muchos de nosotros no queremos saber que el mensaje del tercer ángel puede salvarnos. Muchos de nosotros decimos que eso es algo eso era algo que se dio así, que no es para que la gente pueda salvo, es facultativo. Muchos han dicho eso, pero no es cierto. Si nosotros como adventistas no practicamos estas verdades, no podemos ser salvos igual que los otros grupos, hermanos. Vamos a ver, hermanos, el otro grupo que queda, los obreros de la hora undécima. Vamos. En Juan capítulo 11, versículo 9, Cristo respondió, ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Así que el primer grupo, vemos aquí, que son, ¿ok? El primer grupo aquí, perdón, son Moisés, ¿ok? El segundo grupo, los apóstoles. El tercer grupo, los miguelitas. Y aquí son los adventistas del séptimo día. Y aquí vamos a ver quién es este grupo. Los obreros de la hora undécima, hermanos. Vamos más. Esta es la gráfica. Entonces, los 144,000 hermanos, ¿ok? Son los obreros de la hora undécima. ¿Por qué? Porque vimos que cada grupo fue en su tiempo la iglesia de Dios. Y vemos que la iglesia adventista, donde se ha hecho el último llamado, ¿ok? Es la iglesia de Dios. En Testimonio tomo 9, en la página 131, dice: para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humilla delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Fin de la cita. Así que el Israel de hoy es la iglesia adventista del séptimo día, hermanos. El segundo punto, testimonio para la iglesia, testimonio para los ministros, perdón. Página 91 dice que ya vino tal mensaje. Dice la inspiración: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifestaba en la obediencia de los mandamientos de Dios. Así que esto era el mensaje de los obreros de la hora undécima, hermanos. ¿Lo recibió el mensaje la iglesia? Vamos a ver. Ok, no lo recibió. La iglesia rechazó el mensaje, hermanos. Hasta el punto se apostató. Testimonio 5, página 201, dice que la iglesia ha dejado de seguir a Cristo su guía y con paso firme sigue su retiro hacia Egipto. Sin embargo, son pocos los que se alarman y se asombran por su falta de poder espiritual. La duda y aún el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan las iglesias por todos lados. Así lo prefiere Satanás. Los ministros que predican el yo en lugar de Cristo lo prefieren así. Los testimonios no se leen ni se aprecian.
Fin de la cita. En Palabra de Vida del Gran Maestro, en la página 256, dice: diariamente la iglesia se convierte al mundo. Fin de la cita. Lamentablemente, esto es el porqué que Dios tiene que hacer otro llamado en la iglesia adventista. ¿Okay? Por eso que en la parábola vemos que hay otro llamado dentro de un llamado. Vayamos. Así que vino el mensaje, hermanos. Entonces rechazaron el mensaje. La hermana predijo que cuando vuelva el mensaje, ellos lo iban a rechazar aún más. ¿Quién? El ministerio de la iglesia, hermanos. Porque vino el mensaje por dos pastores, lo rechazaron. Podemos ver eso en Testimonio para los Ministros, en la página 96, en la página 79, en muchas partes más. En Evento de los Últimos Días vamos a ver un texto donde ella predijo cuando regrese este mensaje, lo iban a rechazar aún más. Dice, el título es: muchos adventistas rechazan obstinadamente la luz. En Evento de los Últimos Días, página 213, párrafo 2, dice: en las iglesias adventistas del séptimo día habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de este poder que iluminará la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que Dios no actúa de acuerdo con sus ideas y expectativas, se opondrán a la obra. ¿Por qué dicen ellos? ¿No debiéramos nosotros conocer al Espíritu de Dios cuando hemos estado en la obra tantos años? En el párrafo siguiente dice: el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a encaminar en su gloria creciente, y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Fin de la cita. Así que, ¿qué luz? La luz que iluminará la tierra con su gloria. Esto significa la luz que terminará la obra. Igual que vimos ahorita que el mensaje de la hermana White no podía terminar la obra porque se les dijo que ellos tenían que predicar a muchos pueblos. Pero en este mensaje que ellos rechazan, vemos que es el mensaje que ilumina la tierra con su gloria. Eso, de acuerdo con Mateo 24, 14, esto es el mensaje final, el mensaje del fuerte clamor que ellos rechazan, lamentablemente. Pero ¿qué pasa cuando ellos rechazan el mensaje? Dios se queda así. Vamos a ver. Testimonio para los ministros, en la página 96 nos dice: quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. ¿Por cuánto tiempo hollaréis y despreciaréis a los mensajes de la justicia de Dios? Dios les ha dado a su mensaje. Llevan la palabra del Señor. Hay salvación para vosotros, pero solo a través de los méritos de Cristo. La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecido una y otra vez. La luz y el poder de lo alto han sido derramados abundantemente en vuestro medio. Había evidencia para que todos pudieran discernir quienes reconocían el Señor como su siervo. Pero hubo quienes despreciaron a los hombres y el mensaje que traían. Los criticaron duramente, tratándolos como
fanáticos, extremistas y maniáticos. Fin de la cita. Como lo llamaban, fanáticos, extremistas, maniáticos, se los llamaron a los mensajeros de Dios. Testimonio para los ministros, en la página 97, párrafo 2, nos dice: no tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que han sido por tanto tiempo como falsos postes indicadores que señalan a caminos equivocados. Si rechazáis a los mensajeros designados, rechazáis a Cristo mismo. Fin de la cita. Así que ellos estaban rechazando a Cristo. Sigo. Ellos rechazaron el mensaje, el ministerio de la iglesia, porque vemos que el mensaje vino en la sesión de la conferencia general en Minneapolis, ¿okay? En aquel año, en 1888. Así que ellos, los dirigentes de la conferencia general, rechazó el mensaje. Vamos a ver que igual que los judíos rechazaron a Cristo, el mensaje de Cristo, y Cristo en Mateo 23, Cristo rechazó a ellos también. Vamos a ver que es lo mismo que pasa aquí también. En Eventos de los Últimos Días, en la página 51, dice la inspiración. La voz de Barer Quick, que es el antiguo nombre de la conferencia general, dice: la voz de Barer Quick, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. Fin de la cita. El otro párrafo dice: han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. Fin de la cita. Así que la inspiración en el primero y segundo párrafo desconoce a la Asociación General como voz de Dios. El otro párrafo, página 52, párrafo 2 ahora, dice: el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fuera la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. Ya no es, hermanos. Dios rechazó a su pueblo por eso. Dios rechazó a la iglesia adventista por eso. No, hermanos. La iglesia adventista sigue siendo la iglesia favorita de Dios, la iglesia de Dios. Eso lo confirma Testimonio para los Ministros, página 59. Así que, hermanos, ¿a quién Cristo rechazó allí? Cristo rechazó al ministerio, los que rechazaban al mensaje, pero no rechazó a su iglesia. ¿Entienden el asunto? Así que si alguien viene y dice que toma estos textos y dice que Dios rechazó a la iglesia adventista, dile que no. Dios rechazó al ministerio por rechazar a Cristo mediante su mensaje, pero no rechazó a su iglesia. Y vamos a ver que eso es así. Vamos a confirmarlo aún en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, en la página 77, nos lo confirmó aún mejor. Dice: Elías sacó a Eliseo de detrás del arado y colocó sobre él su manto de consagración. Sabemos, hermanos, que cuando Elías iba a subir en el cielo, se le dio a Eliseo el manto que tenía, que era un pacto que hizo con Eliseo, que si él viera, que si Eliseo vio cuando iba a subir, se le iba a dar el manto. ¿Ok? Así que eso que está hablando la hermana White aquí, dice: Elías sacó
a Eliseo de detrás del arado y colocó sobre él el manto de consagración. Sigue diciendo, el llamado para hacer esta grande y solemne obra se hizo a hombres eruditos y de elevada posición. Si estos no hubieran tenido una opinión tan elevada de sí mismo y hubieran confiado completamente en el Señor, el Señor los hubiera honrado permitiéndoles llevar su estandarte triunfantemente hasta la victoria. Pero ¿qué pasó? Que Dios no los quitó, no los dio su estandarte. Vamos a seguir leyendo, dice, pero se separaron de Dios, se dieron a la influencia del mundo y el Señor los rechazó. Fin de la cita. No lo digo yo, sino la inspiración dice que rechazó al ministerio, a los hombres eruditos, a los eruditos que se separaron de Dios. Lamentablemente es así, hermanos. Sigamos. ¿Quiénes entonces son los obreros de la hora undécima? En Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Así que en la iglesia adventista del séptimo día, Dios sellará a 12,000 y ellos serán los obreros de la hora undécima. Así que quien dice que los 144,000 es algo simbólico, no los creían, es algo literal. Y veremos en otro tema que es algo literal. Hay muchas pruebas para eso. Confirmémoslo en el evento de los últimos días, en la página 208, párrafo 2, dice, en la solemne obra final, pocos grandes hombres, los eruditos, pocos hombres, grandes hombres serán ocupados. ¿En qué? En la obra final. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. Así que los que Dios va a levantar en el fin no son pastores, no son ministros que estudiaban en grandes universidades, no son doctores. Por eso que pocos anticipan la obra que Dios tiene que hacer. Vamos a continuar leyendo. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Estos medios no deben de condenarse. Es que lo usaron mal. Vamos a ver que es así. Dios les ha ordenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales, doctos y engreídos. ¿Ok? Vamos a leer otro párrafo. En el párrafo 3 dice, misma página, dice, únicamente se les dará luz a las almas que están buscando fervientemente la luz y que aceptan con alegría todo rayo de iluminación divina procedente de la santa palabra. Es mediante esas almas que Dios elevará esta luz y poder que iluminará toda la tierra con su gloria. Fin de la cita. Así que solamente los que aceptan el mensaje, hermanos, el mensaje, el último mensaje, solamente a estos Dios le dará el mensaje para terminar la obra. Así que si los que están rechazando el mensaje que vino en 1888, que sigue rechazando el mensaje cuando regresó, vamos a ver más adelante cuando regresó, ellos no se les permitirá dar el mensaje.
terminar la obra. Vamos a seguir, vamos a terminar el mensaje. El tema, hermanos, el mensaje de ellos, ¿quién va a ser? Testimonio para la iglesia. No, eso es primeros escritos en la página 277. Dice: vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo, como si se prepararan para cubrir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso al que se le ordenó que bajase a la tierra, y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Otro mensaje, hermano, no es un cuarto, sino es una adición. El mismo texto nos va a decir que es una adición al mensaje del tercer ángel. Un mensaje vino, otro ángel vino con un mensaje poderoso que va a iluminar la tierra y une su voz con el mensaje del tercer ángel, según nos dice aquí. Sigo leyendo. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera, mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Sigo la cita, dice: aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como se dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarla. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Fin de la cita. 4 cosas, hermano, que vimos en esta lectura. Vimos un mensaje poderoso que terminará la obra. 2. Vimos que este mensaje es una adición al mensaje del tercer ángel para darle fuerza y vigor. ¿Ok? 3. Vimos que este mensaje es el que prepara al pueblo de Dios para afrontar a la marca de la bestia. Y 4. Vemos que este mensaje, cuando viene y se une con el tercer mensaje, ¿ok?, une al pueblo de Dios, no divide al pueblo, sino une a los que lo aceptan para dar la obra. Así que, hermanos, esto es poderoso, esto es grande. Estos son los obreros de la hora undécima. Los que aceptan este mensaje y lo practican, estos van a ser los últimos obreros. ¿Ellos van a salir afuera? No, sino dentro de las filas de los adventistas del séptimo día. Seguimos terminando, hermanos. Así que repasamos. La iglesia adventista sí es el pueblo de Dios, tiene un mensaje nuevo, pero todavía los 144,000 no están, ¿ok?, sino que debemos de aceptar este mensaje y practicarla para estar. Pero el mensaje sí está, ya vino. La iglesia adventista se apostató y sigue en apostasía. 4. El ministerio rechazó al mensaje de Dios cuando vino en 1888. Dios también rechazó al ministerio. ¿Ok?
vimos que el primer grupo, tanto el primer grupo como el segundo grupo, como el tercer grupo, tienen un mensaje nuevo y tienen un profeta. Y sin este mensaje no pueden ser salvos. También, hermano, como el mensaje de la hermana White, como el mensaje del tercer Elías, que vamos a ver que llevó este mensaje, el último mensaje, no podemos ser salvos sin este mensaje. Ha sido un gusto estudiar con ustedes, hermanos. Esperamos verlos en el segundo estudio. Vamos a orar para terminar con la bendición del Señor. Amantísimo Padre, gracias por este momento que hemos pasado escudriñando tu palabra. Te pedimos que estés con nosotros y que seguimos escudriñando para ver si estas cosas son así. Te pedimos que tu Espíritu siga guiándonos para que podamos aceptar tu mensaje y ser uno de los sellados. En el nombre de Jesús. Amén.